Bien, bueno, hoy estamos el 3 de febrero del 2019. Damos gracias a Dios por poder predicar la palabra de Dios y que otros la puedan escuchar también. El tema que traje hoy es el dolor de llegar a ser lo que Dios quiera. El dolor de llegar a ser lo que Dios quiera. Quizás el título es medio complicado, pero ya se van a dar cuenta por qué estoy con este título. El dolor de llegar a ser lo que Dios quiera. Podrás sobrevivir a lo que fuiste porque Dios ha prometido y de hecho es su solemne voto, transformarte desde adentro al ayudarte a que te eleves por encima de las más difíciles y dolorosas circunstancias y desilusiones de la vida. En nuestra introducción voy a decirles que todos sufren para convertirse en la persona que han sido llamados a ser. Tenemos un ejemplo de un animalito, ¿no? De aquella oruga que tiene dolor y transformación para convertirse en una mariposa. Antes de poder extender sus alas, tiene que sufrir y luchar. Les voy a contar una historia de un chico de 9 años. No soy yo, es otra persona. Dice, mi padre tenía una empresa de jardinero y a los 9 años empecé a trabajar en este negocio rastrillando hojas o haciendo lo que me mandara mi padre. Claro que no me gustaba. Los viernes, la mayoría de los niños sentían entusiasmo por lo que harían el fin de semana, lo cual no era mi caso. El fin de semana significaba despertar a las 7 de la mañana y salir a trabajar con mi padre. En la escuela, mientras los demás hablaban sobre planes para las vacaciones de primavera o verano, a mí nadie me preguntaba nada, porque ya sabían lo que haría. Iba a trabajar en los jardines de los demás con mi padre. No era que él me privara de las vacaciones, más bien es porque él creía en la disciplina, creía en mí. Papá sabía que a menos que conociera personalmente lo que duele la disciplina, jamás podría llegar a ser aquello a lo que Dios me llamaba. Él sabía que dentro de mí había una persona que podía ser un ganador, pero que me haría falta la disciplina para que saliera a la luz. Siempre me decía, el hombre disciplinado siempre gana. El hombre disciplinado siempre gana. Papá debe haber comprendido bien la enseñanza bíblica que nos ofrece el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 les leo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un sábado por la mañana, al bajar de la camioneta, me quejé, dice el niño. Papá, de veras me cuesta mucho venir a trabajar, en especial los sábados por la mañana. ¿Me puedo ir a casa? Me miró y contestó con la respuesta más profunda que haya oído jamás. Me dijo, hijo, la vida es 20% gozo y 80% dolor. Si acepta de buena gana el 80% de dolor y aprende de ello, podrá disfrutar del 20% de placer sin nada que lamentar. Allí estaba yo, escuchando y tratando de entender lo que me decía, pero había más. Si te comprometes a asumir la responsabilidad, a ser puntual, a hacer un buen trabajo, incluso cuando prefieras hacer otra cosa, tendrás algo que nadie podrá quitarte nunca, que es carácter. Mi padre es el hombre más sabio, más humilde, más apegado a los caminos de Dios que haya conocido en mi vida. Ese día sus palabras ardieron en mi corazón, dejando una marca. Mucha gente sufre y lucha para poder llegar a ser aquello a lo que han sido llamados, pero no tuvieron un padre que les enseñara lo que mi padre me enseñó. Tal vez no tuviste un papá así en tu infancia. Quiero que creas conmigo que sin importar a quién tuviste o no, Dios está dispuesto hoy a darte ese amor fraternal a través del dolor de la conversión.
para que seas el esposo, la esposa, el padre, la madre, el líder, la persona que Dios sabe que tú puedes ser. El título de hoy quizás no lo entendiste del principio, pero hay dolor para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Tienes que sufrir, tienes que padecer. Hay una transformación que debe ocurrir en tu vida. No es que las cosas van a ser fáciles para que Dios te pueda utilizar. Enfrentar la prueba de la conversión requiere un gran valor, ya que implica confrontar el equipaje de tu vida. Todos llegamos a algún punto de nuestra vida en donde para poder seguir adelante tenemos que dejar atrás nuestro pasado. Una de las más trágicas historias en la Biblia es la del rey Saúl. Por fuera se veía como líder, con todo lo que eso implica. Ya vamos a leer ese pasaje. Bien parecido, alto, fuerte, rico. Pero cuando llegó el momento de ser rey, Saúl se encontró en un lugar que muchos conocemos. Se ocultó en el equipaje, en el bagaje, en el miedo, en la inseguridad y en la duda. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor. Pero cuando buscaron a Saúl, había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor le contestó, está escondido entre el bagaje. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Él va a ser el personaje de nuestro mensaje. 1 Samuel capítulo 10, versículo 20. Recuerden que Samuel tenía que ir a elegir a una persona en nombre de Dios para ser el rey de Israel, el primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 20. Entonces la manera de elegir al rey era que Dios le tenía que decir al profeta quién era la persona elegida. La manera de hacerlo Samuel era que las personas pasaran por delante de él hasta que Dios le indicara quién era esa persona. Pero antes de la persona tenían que pasar las tribus, o sea, todas las familias de Israel. Empezó a pasar una tribu, en el versículo 20, dice, y haciendo Samuel que acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Pasaban todas las tribus, todas las familias por delante del profeta, hasta que llegó a la tribu de Benjamín. Recuerden que había 12 tribus, ¿no? Millones de personas pasaban por delante del profeta. Se eligió a la tribu de Benjamín. Ahora, después de la tribu, tenían que pasar las familias separadas. El papá, la mamá, todos los hijos. Dice el versículo 21. E hizo llegar a la tribu de Benjamín por su familia. Y fue tomada la familia de Matri. Pasó una familia, otra familia y otra familia, hasta que llegó a la de Matri. Y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Después de la familia, pasaban de a uno. Pero es de aquí que pasaron todos y no estaba Saúl. Y le buscaron, dice, pero no fue hallado. Dice el versículo 21 al final. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Dios lo vio escondido entre el bagaje. Los que conocemos un poco la historia de Saúl, Saúl estaba con miedo, porque sabía que él iba a ser el elegido. Saúl estaba temeroso, y es alguien que temía a Dios. Y Dios lo eligió para ser el primer rey de Israel. Y no había otro como él. Dice el versículo 23, entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Era el hombre más grande de todo el pueblo de Israel.
Era una persona bien parecida, era una persona inteligente, era una persona rica, pero tenía temor. Se había escondido. ¿Sabe? Me quiero referir un poco a esto hoy, en la mañana. Dios quiere hacer algo contigo, pero tú te escondes. Dios te ha desafiado a hacer algo en la vida, pero tú te escondes. Lo que tú tienes que hacer hoy día, y no estoy hablando del ministerio de la obra de la iglesia solamente, estoy hablando de tu vida personal. Estoy hablando en el desafío que Dios te ha presentado en el mundo para que tú seas hombre o mujer, niño, niña, joven, mayor, en el lugar donde estás. Tienes un llamado de Dios para cumplir lo que Dios quiere de tu vida. Pero te sucede lo que sucede con Saúl. Saúl se escondió y las razones fueron varias. Pero una de las mayores fue el miedo, el temor. Hoy voy a hablar un poquito sobre eso. Hay un equipaje que nosotros tenemos. Puede ser espiritual, puede ser emocional, puede ser relacional e incluso físico. Siempre va a parecer más cómodo, más conocido y de alguna manera más seguro que lo que tengas que hacer para convertirte en aquello que es tu llamado en la vida. Puede que tú te estés escondiendo porque es más fácil pasarla desapercibido. Tenemos una frase que nosotros decimos bajo perfil y alto perfil. Eso lo entienden todos, ¿no? La frase de bajo perfil o alto perfil. Bajo perfil es una persona que no quiere ser reconocida en ningún lado, quiere pasar desapercibida lo más posible, que nadie se le refiera a ella, que no le pidan nada. Una persona que quizás está ahí, pero no está. Alto perfil es una persona pública, una persona que habla, una persona que se relaciona, una persona que puede ser un líder, que puede ser hasta un líder en la casa, o llevar la voz cantante en el trabajo, o en la iglesia. Eso sería un nivel o un perfil alto. Todos lo observan, todos lo ven, etc. En este caso Saúl tenía un bajo perfil. Lo que conocemos la historia de Saúl, después ese bajo perfil no lo tenía más, ¿no? Fue por un ratito nomás, por un tiempo. Después cambió, fue muy, muy diferente. Pero al principio vemos a un Saúl que Dios lo estaba llamando y un Saúl que se resistía al llamado de Dios. ¿Van comprendiendo un poco el mensaje? Dios te está desafiando a que tú seas lo que tienes que ser, pero tú te estás escondiendo en el bagaje. Vas quedando rezagado. Te estás escondiendo porque te estás negando a hacer lo que Dios quiere hacer de tu vida. Estás sufriendo quizás la transformación. Dijimos al principio un ejemplo. El ejemplo era la oruga. La oruga, para ser mariposa, tiene que pasar un proceso. Tiene que dejar de ser oruga, un gusano, para llegar a ser una hermosa mariposa. Todos apreciamos a la mariposa. Nos encantan sus colores diversos. No hay ninguna que es igual a la otra. Y es precioso verla. Pero para llegar a hacer eso, tuvieron que pasar un proceso en su vida. Y no se negaron a hacerlo. Porque la que se negó a hacerlo, nunca terminó en mariposa. O en el proceso murió. O en el proceso se quedó. O no se terminó el proceso. Dios tiene que hacer un proceso contigo y conmigo para poder llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Él tiene algo para que tú lo hagas. Puede ser el hombre, la mujer, el marido, la esposa, el hijo. Puede ser el padre que Dios quiere que tú seas. Dios te va a llamar de donde tú estás, para que vayas a donde tienes que ir, porque Él ve
en ti algo, como el padre de la historia veía en su hijo un potencial. Pero si le permitía a su hijo ser indisciplinado y prefería jugar en vez de prepararse para la vida, ese hijo cuando creció apreció lo que su padre hizo por él. Mientras tanto pensaba mal de su padre, porque no le daba tiempo a jugar o a divertirse. En este caso, la historia él mismo cuenta de que gracias a su padre pudo llegar a ser un obrero o un siervo del Señor disciplinado. Cuando te dice Dios que puedes vencer el dolor y el sufrimiento de tu pasado para llegar a ser ese hombre o esa mujer que destinó que tú fueras, tienes que pasar la transformación. Tiene que haber dolor, porque estás crucificando a tu yo, a tu personalidad. Estás permitiendo que entre una nueva personalidad en ti. Podrás sobrevivir a lo que fuiste, porque Dios ha prometido, y de hecho es su solemne voto, transformarte desde adentro al ayudarte a que te eleves por encima de la más difícil y dolorosa circunstancia y desilusiones de tu vida. ¿Estás en un momento descreído de las cosas? ¿Estás en un momento pensando que no vale la pena vivir? ¿Estás en este momento pensando que no vale la pena servir al Señor? No estás permitiendo la transformación. Te has quedado a la mitad del camino. Debes permitir que el Señor te termine de transformar para ser un bello instrumento en sus manos. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, Ezequiel 36, versículos 26 y 27, este versículo identifica el pasaje, el mensaje de hoy. 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo escribe Ezequiel acá? Tomaré vuestro corazón de piedra y lo convertiré en un corazón de carne. Y vuestros pensamientos ya no serán vuestros pensamientos, sino que serán mis pensamientos, dice el Señor, porque pondré en vosotros mi espíritu. Fíjense que está en mayúscula, mi espíritu en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Creyente, ¿cuál es el sello de ti? ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Por el sello ¿de quién? Del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios. Esa es la marca del cristiano. El que recibió el Espíritu Santo. Dice, andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Tal vez ese equipaje que te impide avanzar sea el miedo al fracaso. Quizás sientes que has cometido ya demasiados errores, tomando demasiadas decisiones equivocadas. Y ahora temes volver a intentarlo. Puede ser que el equipaje tras el cual te estás ocultando sea todo lo contrario. Sea quizás miedo al éxito, a que las cosas cambien. Es posible que el miedo a tener que vivir siempre cumpliendo las altas expectativas de los éxitos anteriores te ha dejado viviendo una vida marginada, lejos de Dios, apagada, bajo perfil. Escucha esta increíble cita escrita por Marianne Wilson y deja que el mensaje fortalezca tu corazón.
Ella escribió: nuestro mayor miedo no es fracasar. El miedo más grande es que todos podemos ser poderosos, mucho más de lo que podemos medir. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que más allá nos asusta. Nos preguntamos: ¿quién soy para llegar a ser brillante, espectacular, con talento, alguien fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no ser todo eso? Eres hijo e hija de Dios. Tu diminuta manera de vivir no está sirviendo al mundo. No hay nada de iluminado en esto de encogerse para que los demás no se sientan inseguros cuando estén contigo. Eres alguien creado para brillar. Como sucede con los niños, naciste para poner de manifiesto la gloria de Dios que hay dentro de ti. Esa gloria no está dentro de algunos nada más, está en todos nosotros. Cuando permitimos que nuestra luz brille, inconscientemente le damos a los demás permiso para que hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Dios te está llamando a que des el primer paso y comiences a dejar atrás este equipaje, cualquiera que sea, que te impide avanzar. Una mujer nos contó su camino a la plenitud. Dice: durante más de 15 años de matrimonio, Cindy había soportado abusos, abandonos y finalmente el adulterio. Su esposo la había abandonado y criaba sola a sus 3 hijos. Como resultado, tuvo que mudarse a la casa de un pariente. El dolor en la vida de Cindy había puesto un equipaje de vergüenza, preocupación e incredulidad frente a su futuro. En su desesperada búsqueda por esperanza y sanidad, tuvo que decidir si permanecía herida y quebrantada o si tomaría la valiente decisión de dejar atrás todo aquello en lo que se había convertido su vida. Estaba en una crisis de fe. Cindy tomó entonces la atrevida decisión de aferrarse a Dios en medio de su angustia. Cuando permitió que le hablaran palabras de restauración y vida que le llegaran al corazón, descubrió el poder que describe el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta mujer venció la mayor prueba de su vida, la de permitir que Dios obrara en su corazón para convertirse en esa mujer y en esa madre que Él había llamado a ser. Sin duda fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar, y hoy sigue dando. Gracias por haber hecho esta decisión. Parte de la transformación de esta mujer tenía que ver con el hecho de que alguien le dio la mano y la rescató de ese equipaje escondido. Así como le sucedió a Saúl, cuando fue elegido para que reinara sobre el pueblo de Israel. El versículo que leímos en Samuel dice: y haciendo Samuel que se acercase toda la tribu de Israel, fue elegido la tribu de Benjamín, luego la familia Matri y luego a Saúl. Dios siempre te va a enviar personas ungidas y designadas por Él, llamadas a traer bendición. Te enviará a alguien que te ayude a hacer lo que Él te ha llamado a hacer. El versículo 23 de 1 Samuel 20 decía: fueron, corrieron y lo trajeron dentro del equipaje, del bagaje. Te reto a que seas sensible a las personas que Dios ha puesto en tu vida. La Biblia habla de la protección, la fuerza, la fortaleza de entrar en el poder de trabajar con alguien más. Es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, dice la Biblia, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que se cae y está solo, ese sí que está en problemas. Se puede atacar y vencer a una persona sola. Si son 2, se pone espalda con espalda, dice Eclesiastés, y conquista. Mejor todavía, si dice la palabra, una cuerda de 3 dobleces no se corta fácilmente. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9,
10 y 12 del versículo que acabo de citar. Un psiquiatra llamado Pablo Turner comparó las decisiones más importantes de la vida con un trapecio. ¿Saben lo que es un trapecio, no? Soltar una barra para luego ir a agarrar la otra y luego ir a agarrar la otra. Ese es el trapecio que vemos en los gimnasios, ¿no? En una plaza. Dice, nos aferramos a la barra del trapecio mientras vamos de atrás hacia adelante en el aire. Pero para poder aferrarnos al trapecio siguiente, tendremos que soltar el primero y largarnos para el segundo. Podríamos pasar horas pensando, planificando cómo hacerlo, pero sencillamente no podremos pasar al siguiente trapecio si no soltamos el que tenemos encima, o el primero, o el último. La imagen ilustra lo que significa enfrentar la prueba de dolor. Aunque sigamos aferrados al trapecio del dolor, del miedo, de los hábitos del pasado, podemos ver la libertad y el propósito que Dios quiere darnos en el futuro. Pero tenemos que actuar con valor. Tenemos que soltar lo viejo y aferrarnos a lo nuevo. Eso es lo que Dios te está pidiendo que hagas hoy. ¿Lo harás? En su libro, el doctor escribió, la vida osada no es la que está exenta del miedo, sino todo lo contrario. Es la que se vive conociendo a fondo todo tipo de temores, la que avanza a pesar de todos nuestros miedos. ¿Hay miedos para avanzar? He conocido a muchísimas personas que iniciaron su revolución del corazón escondida tras el equipaje de su pasado. Allí donde antes está ese equipaje que los hundía y amenazaba con destruir su futuro, su esperanza, su restauración y la verdadera transformación, ahora han traído un futuro que vence y sobrepasa en mucho a su pasado. En conclusión, ¿qué hay contigo? ¿Responderás hoy? ¿Saldrás de tu escondite de detrás del equipaje, permitiendo que Dios te transforme el corazón para que seas la persona que Él te ha llamado a ser? Vale la pena hacerlo. Se trata de tu futuro. Vamos, no solamente es tu momento, es tu turno, es tu tiempo. Te toca aferrarte al trapecio, lanzarte hacia un nuevo desafío y un nuevo comienzo. Ve tras él. El título de nuestro mensaje es el dolor para ser lo que Dios quiere que seas. No nos podemos esconder en el bagaje, no nos podemos quedar allí adormecidos. Tenemos que avanzar. Y para avanzar tenés que dejar lo viejo. Y para avanzar tienes que mirar hacia adelante. Para avanzar ya no te estás reclamando ni reprochándote lo que ha sido tu vida pasada. Una de las cosas que siempre me encanta recalcar es que Cristo nos perdonó nuestros pecados y se olvidó de ellos. No podemos nosotros reprocharnos una y otra vez lo que ha sido nuestra vida. ¿Qué sería si todos nosotros traemos nuestros pecados a la mente y entonces no seríamos felices ni tendríamos paz en nuestro corazón? Pero en Cristo sí, porque Él nos reconcilió consigo mismo por medio de la cruz. Entonces, olvídate de lo que pasó. Deja en el pasado todo y aférrate a avanzar con dolor, sí, con sacrificio, sí, con esmero, sí, pero sé lo que Dios quiere que tú seas. Ese hombre, esa mujer, ese padre, esa madre, ese abuelo, ese siervo, ese hijo que Dios quiere que tú seas. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos gracias por este mensaje. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas para poder olvidarnos de lo que podríamos haber sido si permanecemos en el equipaje o en el bagaje escondidos. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, a salir de ese lugar para ser lo que tú quieres que seamos. Siervos, siervas, padres, madres, abuelos, hijos,
obreros, pastores, misioneros, músicos, lo que tú quieras, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestras decisiones íntimas y poner en nuestro corazón las metas de llegar a ser lo que tú quieres que seamos. Ver volar una mariposa es maravilloso, pero para llegar a serlo tuvo que sufrir mucho. Ver volar cristianos con el gozo de ser un cristiano, sirviendo al Señor con éxito en su vida espiritual, teniendo control sobre sí mismo y sobre lo que sucede en la vida, es hermoso. Ayuda, Señor, para que cada uno de los que he escuchado en esta mañana pueda tomar la decisión de decirte: sí, Señor, sí, Cristo, me entrego a ti, quiero hacer tu voluntad. Te ruego que nos ayudes y nos bendigas en esta mañana, en el nombre de Jesús.